Hola, buenas tardes. Soy David Porras y mi compañero Pepe Daza. Vamos a intentaros explicar lo que son las azas de suerte y la importancia que tiene para nuestro municipio. Efectivamente estamos dando a conocer lo que son las azas de suerte, pero ¿de dónde venimos? ¿Cómo procedemos? Y dan un poco un esbozo histórico de lo que son las azas de suerte. Azas de suerte, según la Real Academia de la Lengua, significa pedazo de tierra de labor, de siembra o cultivo en secano, y de suerte por la naturaleza de la posesión. Podemos ser asentados o agraciados, según nos toque en el sorteo y según en qué padrón estemos inscritos. Para conocer el origen de las azas de suerte nos tenemos que remontar a cuando el río Barbate marcaba la frontera entre el mundo musulmán y el mundo cristiano. Fernando III el Santo se hizo con la villa de Vejer de la Reconquista y no fue hasta Sancho IV cuando otorgó una carta magna, otorgando una serie de privilegios, entre ellos fiscales, para que los repobladores se sintieran un poco más seguros, digamos, porque los musulmanes, al estar tan cerca de la frontera, hacían razias, que venían, lo saqueaban todo y se volvían para su sitio. En el primer reparto de tierra se dieron dos lotes diferentes. Por un lado se repartieron caballerías que se formaban por dos azas, cada aza tenía 30 aranzadas. Esas caballerías vienen su nombre porque se le daban a los caballeros, que eran las personas que tenían la capacidad para defender o defenderse de las incursiones que hacían los musulmanes. Y por otro lado estaban las azas propiamente dichas, que eran 30 aranzadas y se le daba a la gente de pie, a los peones, y ahí viene su nombre de azas. ¿Cómo entiendes tú las azas? ¿Por qué esa forma? ¿Por qué, a qué se debe, ¿no? Una forma tan particular que tiene la aza. Se debía porque las azas de suerte son tiras alargadas, pero en cada tira había diferentes zonas. Había zonas para pastos, zonas para cultivo y zonas para lo que son los animales y demás. Por eso. Un poco esbózanos el inicio nuestro, nuestra procedencia y todo el funcionamiento un poco de nuestras azas de suerte. Vamos a remontarnos a finales del 19, que es cuando Vejer, porque provenimos de Vejer, nuestro municipio matriz, en el siglo XIX se crea el primer reglamento de azas, ¿vale? En 1868, creo que recordar, y se crea el primer reglamento de azas y se crea una figura que es muy emblemática, muy importante en la gestión de azas, que es la Junta de Azas. Nosotros propiamente tenemos nuestras azas una vez que nos segregamos de Vejer, en el año 38. No fue hasta el 40 cuando hicimos nuestro primer reglamento de azas. Después hemos tenido en el 2004, 2010 y este último 2018, y como tú bien sabes, amigos, estamos otra vez intentando adaptarlo a las necesidades sociales. Cuando se hizo el reparto de azas, una vez que nos segregamos de Vejer, Vejer tenía 356 azas de suerte. A nosotros como municipio independiente nos tocó 124. De esas 124 no todas podían estar en el municipio de Barbate porque no había tanta cantidad. En Barbate nos tocaron 87 y 37 en término municipal de Vejer, que son las de Argal, Cantarranas y Compadriza. Sí, David, ¿dónde están las azas ubicadas en Barbate? En Barbate quedaron Manzanete, Bujá, Marmosilla. David, profundizando un poquito más en las azas, ¿cómo están reguladas? ¿Quién interviene? ¿Cuáles son los asentados? ¿Qué vecinos la componen? ¿Cómo es el sorteo? Pues en primer lugar hay que decir que la Junta de Azas, como viene recogiendo el reglamento, es el órgano de control y gestión de las azas propiamente dicho, ¿vale? La Junta de Azas la componen los 21 concejales, el alcalde más 20 concejales, el alcalde es el presidente de la Junta de Azas, más 21 asociados, que se llama, que son diferentes personajes de los sectores económicos, sociales, incluso un profesional independiente, que en este caso eres tú. Son 42 quienes forman la Junta de Azas y son esas 42 personas los que, a través de también las
comisiones, que la Junta de AZA se compone en 3 comisiones: comisión de asentamiento, comisión de escrutinio y comisión económica, los que gestionan todos los temas derivados de las AZA de suerte. Lo que es la comisión de asentamiento, todo lo que conlleva contrato de asentamiento, asentados y demás; comisión de escrutinio, todo lo que conlleva el sorteo; y la comisión económica, todo lo que deriva del tema económico de la Junta. ¿Qué particularidad tiene el censo vecinal? ¿Quién puede estar dentro de ese padrón de vecinos? ¿Quién la compone? ¿Cómo son los herederos? Correcto. Tenemos un padrón de vecinos, ¿vale? El primero que tuvimos fue en el año 40, una vez que nos segregamos, hicimos el reglamento, hicimos el primer padrón, que había unos 300 y pico, unos 600 y pico de ciudadanos. Se acabó, se creó un nuevo padrón en el año 60 y había que tener una serie de requisitos. Normalmente se cogía a los cabezas de familia. En este caso tenían que ser nacidos en natural de Barbate o haber vivido 20 años ininterrumpidamente en Barbate. Hay una serie de requisitos que el reglamento lo coge para poder estar inscrito en ese padrón de vecinos. Por otro lado, hay un padrón de agricultores en el que las personas que quieran estar en ese padrón deben cumplir una serie de requisitos, como ser agricultor a tiempo principal, tener una serie de hectáreas en propiedad o arrendada. O sea, esos 2 padrones son importantes dentro de la Junta de AZA. David, ¿la renta resultante de ese sorteo cómo están? ¿Qué tipo son las que hay actualmente? Vale. Pues renta, tenemos que decir que hay 2 tipos de renta. O sea, las rentas de las AZA que están arrendadas, que son unas rentas que son un poco más altas, que creo que están las más altas en 1.500, 1.500 y pico más o menos, y las AZA de las AZA expropiadas. O sea, que las expropiadas están en unos 450, 500 más o menos. Hay una gran diferencia entre las AZA que están expropiadas y las AZA que están arrendadas. Entonces, cuando se hace el sorteo, no es lo mismo para el agraciado una AZA arrendada que una AZA expropiada. David, estamos obteniendo también en las AZA, estamos obteniendo otro tipo de aprovechamiento. ¿Cuáles son los tipos que estamos obteniendo actualmente y cómo se están obteniendo? Pues sí, ya en el reglamento del 2004 se modificó y se incluyó el tema del aprovechamiento, lo que es el tema cinegético, para también ver una compatibilidad entre el tema de caza y AZA de suerte. En el 2010 se modificó también el reglamento y se incluyó el tema de energías renovables. Tenemos una serie de molinos en las AZA de Vejer que producen una cantidad de energía, y esa energía se traduce en dinero, que a su vez ese dinero se traduce para los premios de las AZA expropiadas. ¿Qué estamos celebrando en este año, David? Que ya después de tantos años, ¿qué seguimos celebrando? Vale, pues este año tenemos el 20º sorteo de AZA. Nosotros se celebra siempre en el mes de diciembre, alrededor del 20, cada año bisiesto. Cuando el agraciado es premiado con una AZA de suerte, no la cobra hasta agosto del año siguiente, por lo que en enero siempre se le da una gratificación, que esa gratificación se llama duros muertos. Bueno, llevamos ya 80 años desde el primer sorteo de 1940. 80 años y aún quedan unos 900 vecinos en el padrón del año 60, o sea que tenemos otros 20 años más o menos para poder hacer un nuevo padrón. Bueno, Pepe, buenas tardes. Sé y sabemos que eres un enamorado de nuestra AZA de suerte, de nuestros bienes comunales. Explícanos morfológicamente y físicamente cómo son las AZA de suerte y qué medidas tienen las AZA de suerte. Sí, David, como tú has introducido muy bien, sí, nosotros tenemos 124 AZAs de suerte. Inicialmente son las que teníamos, 37 en el término de Vejer y 87 en nuestro término. Y bueno, eran esos trozos de tierra de labor que aproximadamente están en torno actualmente en 12 hectáreas y media, 13 hectáreas. Tiene esa morfología tan curiosa de una faja, de ahí el nombre de AZA, del latín faja, que es una forma alargada, extensa,
que era, los antiguos decían que era para un mejor repartimiento de las tierras, que tuvieran, como tú comentabas, tierras bajas, tierras medias y tierras altas, que pudiera repartir mejor tanto el ganado como el cultivo y tal, ¿no? Y después, curiosamente, según me comenta, bueno, antiguamente como la labor más torpe o que se tardaba más tiempo era girar los bueyes, pues intentaba que fuesen lo más alargada posible para que esos bueyes tardaran el mayor tiempo posible en dar la vuelta, ¿no? Esa es un poco la curiosidad. Las 37 azas del término, tenemos 19 en Algar, tenemos 11 en Cantarrana, y 7 que son las compradizas. Las compradizas tienen la curiosidad de que no vienen, digamos, del proceso de repartimiento, sino que posteriormente los vecinos de Vejer fueron adquiriendo pequeñas porciones de tierra y la iban agrupando en compradizas, es lo que se llaman las compradizas. De hecho, varias azas nuestras pues tienen 2, 3 y 4 trozos para completar esa superficie que más o menos estamos hablando, en torno a las 12, 13 hectáreas. En Barbate inicialmente nos quedamos con 87, que eran 72 en Manzanete, 8 en Algar y 7 entre lo que le llamamos hoy actualmente el Piojo y Navarmosilla, las 87. Esto ha tenido un proceso, desgraciadamente, con la expropiación del Retín, que era un tema que, bueno, que podemos volver a comentar. Por otro lado, ¿qué supuso la pérdida de, la pérdida de bienes comunales? ¿Qué supuso la expropiación para nuestros bienes comunales? Económicamente y también en cuanto a patrimonio. Bueno, aquí desde ya, me acuerdo de que Chan me comentaba que ya desde el año 59-60 la Armada hizo algunos desembarcos y estaba buscando terrenos para organizar un buen campo de adiestramiento. Había dos opciones, inicialmente la Armada se fijó en dos opciones, que era Carbonera en Almería y Barbate, el Retín. Entonces, Carbonera, no sé si os acordaréis, hace muchos años instalaron una central térmica solar y entonces aquello se descartó porque ya era un obstáculo para el desembarco. Y urgentemente se pensó en que la Sierra del Retín, con la playa y todo eso, era el lugar más óptimo para el desembarco. En el año 81 se declara la Sierra del Retín de interés para la defensa nacional y se hace un procedimiento para llegar a la expropiación forzosa de aquellos terrenos. En aquellos terrenos de la Sierra del Retín, pues contemplaban parte de nuestras azas de suerte de Manzanete. Concretamente se expropiaron 70 azas y media, que equivalían a unos 839 hectáreas más o menos de terreno de tierras comunales. Es decir, la merma de nuestro patrimonio comunal fue importante, ¿no? Muchas veces se dice que se vendió, que no se vendió. Hombre, el procedimiento está claro que fue una expropiación. Bien es verdad que no se peleó por ese justiprecio y bueno, lo aceptamos de buen grado a aquel precio que se fijaron, que ahora explicaré un poquito más en detalle el tema. Todo ese proceso de expropiación, pues nada, se dio lugar a que realmente después, pues prácticamente nos quedamos con poquísimas. Nos quedamos con las 8 azas del Bujar, nos quedamos con 2 en Manzanete, las 2 de Navalmorcilla y las 5 del Piojo o restos del lomo de Manzanete. Y después unos restos de azas que han quedado ahí, que están pendientes, desgraciadamente, están pendientes todavía desde el año 81 de regularizar, que afortunadamente gracias a buenos compañeros de la Administración como Antonio y David, pues estamos intentando llegar a buen término, regularizar esos picos de azas y poner en valor cerca de 9 azas y media que estamos pendientes. ¿Cómo fue el tema de la expropiación? Bueno, pues ahora un poco de vista con el tiempo o la perspectiva que te da el tiempo, te puedo decir, hombre, evidentemente fue una expropiación muy, muy injusta. Hubo un pleito posterior de 5 propietarios de la Sierra del Retín que reclamaron ese justo precio. Y si a nosotros nos pagaron a 33 pesetas el metro cuadrado, a ellos le pagaron 150 pesetas el metro cuadrado. Con lo cual estamos hablando de que se le pagó 5 veces más, casi 5 veces más, el valor que nos pagaron a nosotros. ¿Qué supuso eso?
pues una pérdida en aquella época de más de 1.000 millones de pesetas para las arcas municipales, para el patrimonio del pueblo. Estamos hablando de en aquella época más de 1.000 millones de pesetas. Fue bastante gravoso aquella operación, evidentemente. En el año 92, en enero del 92, siendo alcalde Paco Tamayo, se instó por la Junta de Aza y por el Pleno Municipal, se instó a presentar un recurso contencioso administrativo contra esa expropiación. La sentencia del Tribunal Supremo de 1994 pues declaró firmemente de que la expropiación fue legal porque no se entendía muy bien que un bien comunal pudiera ser expropiado cuando los tres apellidos que tiene el bien comunal, inalienable, inembargable, imprescriptible, ¿no? Pues entonces uno de ellos era inembargable. ¿Por qué se expropia entonces un bien inexpropiable? Porque es que el interés para la defensa nacional era superior al interés comunal y entonces eso elimina el apellido y lo hace patrimonial. Y un bien patrimonial sí ya se puede expropiar. Eso fue el argumento del Tribunal Supremo para esa sentencia. Y otro tema que también reclamábamos un mayor valor de expropiación, pues nos dijo el Tribunal Supremo que habían pasado ya más de 10 años desde el justiprecio y que durante esos 10 años no se había reclamado, pues evidentemente parece ser que no procedía que después de 10 años que dice la ley, que hubiese una reclamación económica de ese justiprecio. Con lo cual, en esa sentencia se centró claramente cómo había quedado eso y, desgraciadamente, la pérdida tan importante de bienes comunales que tuvimos. Estamos, entre comillas, pues esas azas de suerte, lo que han quedado un poco ahora mismo es aprovechamiento de una serie de pastos para el ganado de unos ganaderos locales que, bueno, que se están aprovechando para la etiqueta de la ganadería retinta ecológica, pero bueno, también hay que decir que tienen que pagar ellos un canon por esos pastos, es decir, que tampoco se le están regalando, siendo después de tan gravoso aquella expropiación, tampoco se le está regalando a esos agricultores, a esos ganaderos, tampoco se les está regalando nada. Entonces, un poco el resumen de eso. Bueno, Pepe, tras la expropiación, como bien has comentado, se quedaron una serie de picos ahí de sobrante desde el año 81. Desde el año 81 esos picos están siendo trabajados por X personas, pero el Ayuntamiento, la Junta de Aza, no ha recibido ni recibe ninguna renta de eso. ¿Puedes hablar un poco de ello? ¿Y cómo ha repercutido esa mala gestión, digamos, en las arcas de la Junta de Aza? Bueno, eso también es un poco, la verdad que tenemos que decirlo, y ha habido una muy mala gestión durante estos años atrás, a partir del año 81, de la Junta, tanto de la Junta de Aza como del Pleno Municipal, porque se ha gestionado muy mal aquel capital expropiado. Es decir, comentaros que el valor de aquella expropiación fueron unos 283 millones de pesetas. Esos 283 millones de pesetas se invirtieron en aquella época en plazo fijo, que era un plazo muy interesante, era un interés muy interesante, pero los gobiernos de aquella época, pues toda esa rentabilidad que daba ese capital expropiado, pues la verdad es que no lo invirtió en mejorar las azas de suerte, no lo invirtió en comprar terreno, no se invirtió en rentabilizar las rentas y pagar unas buenas rentas a los asentados de esas azas expropiadas, sino que la mayor parte de esos intereses se los quedó el Ayuntamiento para gastos corrientes. De hecho, inicialmente se hablaba de que había un repartimiento del 25% para 4 conceptos y un 25% era de la renta de Aza, y después, posteriormente, de otro acuerdo de pleno, el Ayuntamiento se queda con el 75% de esos intereses y solo dedica el 25% de esos intereses a pago de premios de las rentas expropiadas. Ese dinero del interés que se debía haber invertido en engrosar ese capital o en adquirir suelo para mejorar incluso las azas, no se llegó a hacer. Yo tengo que decirlo, hubo un auténtico expolio de esos intereses durante muchísimos años. Sirvió para pagar los gastos corrientes del Ayuntamiento y no para mejorar nuestros bienes comunales.
Hasta tal punto puedo decir que hoy en día, de aquel capital expropiado de 283 millones, solo tenemos el equivalente a 300 millones de pesetas. Es decir, actualmente tenemos 1.800.000 euros de capital fijo en el banco. 1.800.000, es decir, 300 millones de pesetas. Es decir, no hemos ganado nada, hemos perdido un montón de capital. Afortunadamente, lo que tú comentabas antes, con los rendimientos de las eólicas, con el canon ese que recibimos, se pueden pagar esas 70 azas y medias expropiadas, se pueden pagar las rentas. Y desgraciadamente, por un valor muy, muy inferior a lo que están cobrando, un aza que tiene asentado, que tiene agricultor. Las azas expropiadas se están pagando la renta casi a la mitad de la más baja de los asentados, que son 956 euros, creo recordar. Hay azas que están en torno a 425, 450. Eso por un lado. Otro mala gestión ha sido el tema de los picos de aza. Esos picos de aza que la Armada no es propia porque quedan fuera de los límites del campo de tiro, porque o bien estaba la carretera nacional o había otras carreteras de Manzanete y tal. Esos picos de aza desde el 81 ni la Junta de Aza ni el Ayuntamiento le meten mano, se olvidan de ello y lo dejan un poco sin control. Los antiguos colonos, descendientes de antiguos colonos y herederos de antiguos colonos, se quedan ahí cultivando las tierras y no hay ninguna reclamación por parte de la Administración para recuperar esos terrenos. Bien, es verdad, cuando la época tuya, que estuviste de concejal, ya en aquella época empezamos a trabajar esta cuestión, identificamos a los ocupantes, los identificamos, tuvimos reuniones con ellos y les insistimos en que queremos recuperar. Afortunadamente, este año ya por fin ha habido un levantamiento planimétrico de todas las azas de suerte, con lo cual ya sabemos exactamente cuál es nuestras azas delimitadas y cuál es la superficie de cada una, y sabemos también los picos de aza, sus ocupantes y la superficie que tienen ocupada. Con lo cual, evidentemente, ya este año no va a dar tiempo a que entre en el sorteo, pero sí estamos convencidos de que para dentro de esos 4 años, esos picos de aza que componen aproximadamente 9 azas y media, sí puede estar incluido en el padrón de aza y pueden ser sorteadas para el conjunto de los vecinos que están en el padrón. Con lo cual podemos ir quitando un poquito más los vecinos agraciados y ver si llegamos, porque ahora mismo las previsiones es que este censo se acabe en el sorteo del año 40, el año 44, se acabe este censo, pero a ver si somos capaces de intentar, si metemos estas 9 azas y media, poder rebajar esa fecha. Muchas veces me duele, pero hay que reconocer que muchas veces se ha hecho una mala gestión de este patrimonio comunal nuestro.